Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este repaso semanal de la actualidad andaluza, un espacio, un programa donde les vamos a informar de todo lo que ha ocurrido esta semana en Andalucía, de empleo y de otras cuestiones claves. Hablaba el secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz. Asuntos como la educación y el funcionamiento del sistema educativo andaluz. Antonio Sanz, que junto a la secretaria nacional de Educación, Sandra Moneo, ha mostrado su preocupación por esta cuestión. Ambos han defendido el derecho de todos los escolares andaluces al bilingüismo en los colegios. Éxito de convocatoria y asistencia masiva. Para el Partido Popular, el acto celebrado en Antequera es el inicio del cambio político en Andalucía. El secretario del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, ha calificado de rotundo éxito la convocatoria de ayer. Ayer se demuestra que la marea del cambio es imparable en Andalucía y que hoy el Partido Popular es un partido claramente preparado para gobernar en Andalucía. Yo creo que estamos en el sprint final de ese cambio político y lo que ayer dimos fue un paso de gigante en la carrera del cambio. Ayer fue una etapa, pero una etapa definitiva en esa carrera del cambio, y ayer dimos un paso de gigante. Asimismo, el secretario ha afirmado que es el punto de inflexión definitivo, consolidándose la alternancia política en la comunidad autónoma. Sanz, junto a Sandra Moneo, secretaria nacional de Educación, han participado en unas jornadas educativas. Ambos líderes han mostrado su preocupación por el sistema educativo andaluz. Existen unas diferencias sustanciales entre comunidades autónomas. No es posible que en relación al nivel de conocimientos de alumnos en materias fundamentales como matemáticas, ciencias o comprensión lectora, la diferencia entre comunidades como una comunidad como Castilla y León y Andalucía sea que la comunidad autónoma de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, gestionada la educación por el Partido Popular, ocupe el número 3 en relación a ese nivel de conocimientos y Andalucía ocupe el número 13. Yo creo que es un motivo para la reflexión. Sanz, por su parte, ha denunciado que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, proponga un pacto educativo cuando el Partido Popular lleva 5 años proponiéndolo. Que plantea un pacto educativo para priorizar presupuestariamente la educación. Y lo dice un presidente que ha planteado y ha aprobado para los próximos 2 años un recorte de más de 500 millones de euros. Es incompatible. Es imposible. No tiene ninguna credibilidad un presidente que plantea un pacto educativo y a la vez ofrece un recorte de más de 500 millones de euros en la política educativa. En otro orden de cosas, Sanz ha denunciado que el sistema de bilingüismo en Andalucía se imponga por sorteo, ya que, según afirma el Popular, el Partido Socialista divide a los alumnos de un mismo centro para entrar en dichos planes. Para el Popular es algo inaceptable que la Junta utilice esta artimaña para contabilizar de más los colegios que acceden al bilingüismo en nuestra comunidad autónoma. Cambiamos de asunto. La renovación del acuerdo con Marruecos bajo otras condiciones distintas. Así lo ha manifestado el diputado popular Aurelio Sánchez, quien ha tratado la problemática en el acuerdo pesquero con Marruecos. Desde el Partido Popular siempre se ha advertido de la dudosa rentabilidad del acuerdo debido a las condiciones impuestas por el país vecino. Sí a la renovación del acuerdo pesquero con Marruecos, pero bajo otras condiciones muy distintas a las actuales. Así se ha expresado en Cádiz, en la convocatoria a los medios de comunicación, el diputado popular Aurelio Sánchez, para abordar la problemática que vive en la actualidad el sector pesquero. En vistas de que el próximo marzo se cumple el convenio de pesca con Marruecos, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barbate y en representación del sector pesquero de Cerco, ha decidido no renovar, ya que no les es rentable ir a Marruecos a pescar bajo tales condiciones, algo que llevan reclamando los últimos 4 años. Aurelio Sánchez ha querido contestar a la ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa Mangana, que ha manifestado que las amenazas del sector pesquero no son más que fruto de un calentón. Entonces, señora ministra, usted no puede ni es quien para despreciar al sector pesquero gaditano, que toma sus decisiones, que se juega su dinero, que se juega su bolsillo, que se juega su futuro, y si ellos, y se lo puedo asegurar, señora ministra, quieren pescar. Es su vida, es su futuro, es de lo que viven. Pero lo que quieren es vivir de la pesca y no que la pesca los arruine día a día.
Desde el Partido Popular siempre se ha advertido de la dudosa rentabilidad del acuerdo debido a las condiciones impuestas por el país vecino. Unas cláusulas entre las que encontramos la reserva de las mejores zonas y especies más rentables para Marruecos, así como la prohibición de métodos de pesca propios de los marineros españoles o la obligación de descargar un 50% de la mercancía en puerto marroquí y vender a un precio menor en sus lonjas. El diputado por el Partido Popular además ha denunciado que la ayuda que aporta a la Unión Europea, que sirve para pagar la pesca de excedentes en Marruecos, se trata de un dinero mal invertido, ya que hoy día en este país no existen excedentes. Aurelio Sánchez ha querido averiguar en el Congreso de los Diputados cuáles son los verdaderos objetivos del Gobierno para apoyar este acuerdo con Marruecos. ¿Cuáles son los objetivos del acuerdo para el Gobierno? Y me dice, y no se sorprendan, valorizar el sector pesquero de nuestros vecinos del sur, es decir, valorizar el sector pesquero de Marruecos, mejorar las expectativas laborales del sector pesquero marroquí y generar más empleo estable que ayude a combatir la inmigración ilegal. ¿Y dónde están los objetivos del Gobierno para la flota española? Desde el Partido Popular se quiere dejar claro que apoyan la renovación del acuerdo de pesca, pero bajo otras condiciones que no vayan en contra de nuestros pescadores. Por ello se va a presentar una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que recojan las condiciones que garanticen la rentabilidad de nuestro sector pesquero, entre las que destacan el análisis de recursos para comprobar la rentabilidad o la subaceptación del acuerdo y sus condiciones por parte del sector pesquero. Cambiamos de asunto. El hombre que presuntamente mató a su novia de 30 años en un descampado entre las barriadas de Villarrubia y Liguerón, en Córdoba, falleció en el Hospital Reina Sofía, donde ingresó en estado muy grave tras precipitarse desde una torre de electricidad de gran altura. Estos hechos, recordamos, que pasaron el pasado fin de semana. Fuentes de Igualdad han confirmado que suman ya 50 las víctimas por este delito en 2010. Un hombre ha asesinado presuntamente a su novia y después se ha suicidado en las afueras de Córdoba. Ha ocurrido en la tarde del domingo en un descampado de la barriada de Liguerón. Un vecino ha alertado a la policía de que el presunto homicida de 34 años estaba contando por la calle que había matado con un arma blanca a su novia de 30. Los agentes le han encontrado subido a una torre de electricidad desde la que se ha precipitado y se ha electrocutado con un cable de alta tensión. Poco después ha muerto en el Hospital Reina Sofía. La policía ha hallado más tarde y en un lugar apartado el cuerpo sin vida de la mujer. La pareja convivía desde hace un año y la víctima nunca había denunciado malos tratos. Con ellas son medio centenar las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año en España. La educación es un problema de Estado, así lo ha manifestado el presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, al referirse al sistema educativo andaluz. Arenas ha indicado que la deficiencia en materia de educación es también consecuencia de la alta tasa de paro en nuestra comunidad. El Partido Popular ha clausurado hoy el foro sobre educación de la mano de Sandra Moneo y Javier Arenas. El presidente del Partido Popular Andaluz ha calificado la educación como problema de Estado y ha invitado a los políticos a debatir sobre este asunto. El Popular ha afirmado que en el panorama político y social lo más importante es la educación. Arenas ha afirmado que urge una reforma educativa en nuestra comunidad autónoma y ha abogado por una lengua común en todas las comunidades, entre otros asuntos. Toda la austeridad, los ahorros que se puedan conseguir en el presupuesto de educación de la Junta de Andalucía, en el presupuesto global de la Junta de Andalucía, tienen que ir a educación. Todo lo que se pueda ahorrar, que es muchísimo en el conjunto del presupuesto, tiene que ir a educación. Nosotros tenemos un sector público que nos cuesta en torno a 6.000 millones de euros al año. El Popular además ha afirmado que la deficiencia en la educación es también el resultado de que en Andalucía haya 1 millón de parados y que de ellos el 50% tendrán problemas por su baja formación académica. Es por ello que ha pedido un compromiso presupuestario y que se blinden los presupuestos educativos. Nuestro enemigo público número 1 es el fracaso escolar. Ese es el enemigo público número 1 de Andalucía. Tenemos un 38% de fracaso escolar y, como denunciamos en el día de ayer, porque nos dedicamos todos los días a la educación, no encontramos más tarea más importante a la que ofrecerle nuestros esfuerzos, hasta se sortean las plazas de bilingüismo, ¿no? Un niño andaluz puede tener suerte y conseguir en un sorteo
una plaza para educación bilingüe, ¿no? Asimismo, ha reclamado de nuevo que se eleve en autoridad pública a los profesores y que se instale en Andalucía un sistema de evaluación personalizado para cada alumno. En otro orden de cosas, sobre formación profesional, Arenas ha apuntado a la necesidad de dotarla de prestigio social a este tipo de formación. La Plataforma contra la Violencia a las Mujeres ha convocado una concentración con motivo del crimen en Villarrubia porque una mujer, Rocío Torrera, de 30 años, falleció a manos de su pareja, José Ángel Gallardo, en la barriada periférica de Villarrubia, en Córdoba. No se puede soportar ni una muerte más. Los manifestantes hablan en nombre de la sociedad. Recuerdan a Rocío Torrera, de 30 años, esta última víctima de la violencia machista en nuestro país. El presunto asesino, después de matarla y dejarla en un descampado a 30 kilómetros de Villarrubia, falleció en el hospital, donde ingresó herido de gravedad al precipitarse desde una torre de electricidad de gran altura. Bueno, ya llevamos 3 o 4 años que afortunadamente habíamos conseguido disminuir el número de víctimas, fruto también de la ley integral y de muchísimas actuaciones que se habían puesto en marcha. Y tenemos que convencernos que le puede tocar a cualquier mujer, claro, en este caso. Le puede tocar a cualquiera, que no tiene que ver nada con cualquier ego en tu entorno. Y que se tiene que implicar mucho más la sociedad y tiene que tomarse esto mucho más en serio. Llevamos pidiendo lo del pacto de Estado hace ya mucho tiempo. Y creo que gestos como estos, como los que estamos haciendo, pues sirven para avanzar en la conciencia colectiva, de aunar esfuerzos para de verdad denunciar aquellos hechos que vemos consustanciales con la violencia de género. En Cádiz, polémica en torno a la candidata del Partido Socialista a la capital, Marta Meléndez. El pasado miércoles tenía que haber ido a la vista oral y no se presentó por enfermedad, así que los hechos no se esclarecerán de momento. Desde el Partido Popular indican que cuesta mucho trabajo explicar el tipo de privilegios que tiene la socialista y que su situación laboral responde a un chanchullo y a dar cobertura laboral a esta concejala socialista. La polémica surgida en torno a la candidata del PSOE a la capital gaditana, Marta Meléndez, ha protagonizado hoy la comparecencia del secretario general del PP andaluz. Antonio Sanz denuncia cómo se ha tardado muy pocas horas en descubrirse la cara oculta de la socialista, ya que según sus palabras existen sospechas sobre sus antecedentes laborales y su influencia en el partido por cuestiones familiares. Se descubra la verdad de una candidata que ha tardado muy pocos días en saltarle escándalo y en demostrar, como hoy claramente es una evidencia, que se trata de una candidata que no es de fiar para los gaditanos. Mal nos podrá ir a los gaditanos si en 2 días que lleva esta señora de candidata ya le han salpicado escándalos como el de su vida laboral y el de los favores y privilegios de su partido en torno a su persona. Pero yo le pregunto una cosa. ¿Cómo, si es funcionaria de la Junta de Andalucía, en la demanda que ha presentado ante el juzgado de lo social, dice que su contrato por el ente público andaluz de infraestructura y servicios como personal laboral fijo? Si la Junta de Andalucía, a través de una empresa pública, utiliza a algún funcionario público, lo utiliza en comisión de servicios, nunca contratándole como personal laboral. Sanz manifiesta que cuesta mucho trabajo explicar este tipo de privilegios. Según el Popular, todo responde a un chanchullo y a dar cobertura laboral a una concejal del Partido Socialista y a hacer campaña electoral a costa de los ciudadanos. Algo que es inaceptable, además de irregular e injusto. Las sospechas serán trasladadas al Parlamento de Andalucía por el Partido Popular. El Partido Popular considera que el convenio por el que se alcanza la relación entre la Diputación de Cádiz y el ente público de infraestructuras y servicios educativos de la Junta, el Partido Popular considera que es presuntamente ilegal porque no está en el marco de las competencias posibles que debe desarrollar este ente público. Hoy deberían haberse esclarecido los hechos. Marta Meléndez estaba citada en el juzgado para la vista oral, pero alegando enfermedad no se ha presentado. Se aplaza el juicio sine die. El juicio presuntamente puede coincidir en septiembre del 2011
si es que se celebra, porque las vistas son preferentes, los despidos, la declaración de salario y tantísimo trabajador como hay hoy demandando por la crisis en estos juzgados sociales, que están sobrecargados de trabajo. En otro orden de cosas, esta rueda de prensa ha servido también para hablar de la que es, según los populares, la descomposición del régimen socialista en Andalucía. Sanz ha recordado que miles de familias andaluzas, en particular los de la provincia de Cádiz, siguen esperando las ayudas prometidas por los gobiernos socialistas en relación a las inundaciones. Sanz ha lamentado que llueve sobre mojado. Y desde Sevilla, el portavoz del PSOE en el Parlamento ha anunciado que su partido presentará una proposición no de ley en la Cámara andaluza relativa a las políticas activas de empleo. Además, Mario Jiménez se ha referido en especial a los jóvenes y a los desempleados mayores de 45 años, un sector muy castigado en Andalucía. El Partido Socialista en Andalucía presentará una proposición no de ley en el Parlamento relativa a las políticas activas de empleo que busca dar respuesta a la aplicación de la actual reforma laboral. El portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, ha apostado por volver a generar empleo. Emprender aquellas reformas que sean necesarias desde el lado de las políticas activas de empleo que garantice la dinamización del mercado laboral andaluz y que además sea uno de los pilares sobre los que asentar el nuevo modelo de economía sostenible, de economía productiva que está propiciando y que está propugnando el presidente Griñán y el presidente Zapatero, que tiene que traer como consecuencia esa dinamización, esa capacidad del mercado andaluz de volver a generar empleo. Para ello proponen que se realicen reformas necesarias del servicio público de empleo, así como planes específicos para jóvenes andaluces y desempleados mayores de 45 años. Jiménez afirma que esto es un compromiso de Griñán y que va a ser una realidad. En otro orden de cosas, el portavoz socialista ha anunciado que su partido ha registrado 2 iniciativas parlamentarias para dar un impulso al gobierno de Griñán. El objetivo es un pacto de educación que tenga como objetivo, entre otros asuntos, situar a los profesores en el centro del sector educativo y que busque la implicación de los padres en la educación de los niños. Una iniciativa al amparo del artículo 54 del reglamento para que en el seno de la Comisión de Educación se cree un grupo de trabajo para la formación del profesorado en Andalucía. Por último, ha afirmado que el pacto debe ser fruto del consenso y de las aportaciones de todos. Y no nos movemos de la capital de Andalucía, donde también se ha desarrollado una manifestación multitudinaria convocada por comisiones obreras y UGT. Más de 5.000 personas participaron en esta convocatoria a favor de la industria andaluza. El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, y su homólogo de comisiones obreras, Francisco Carbonero, encabezaban la manifestación en las calles de Sevilla en defensa de la industria en esta comunidad y en contra de la reforma laboral. Yo creo que si entienden lo que estamos demandando y lo que estamos planteando, el gobierno debe dar marcha atrás con una serie de elementos. Si lo que pretendía era tranquilizar a los mercados, lo que ha hecho directamente es intranquilizar al conjunto de la sociedad española. Y por tanto, si al final llega a comprender que esto lo único que hace es perjudicar a quien en realidad luego tiene que ser quien impulse la salida de la crisis, porque aquí no se sale de la crisis si no hay consumo, y no hay consumo si no hay empleo. Y por tanto, o entiende eso, o yo creo que está ante su propio suicidio. La situación del sector auxiliar en Cádiz peligra. La Federación Provincial del Metal ha manifestado su preocupación por la situación de desamparo de ese sector, cifrando en aproximadamente 4.000 los puestos de trabajo perdidos en la bahía de Cádiz desde el primer trimestre de 2009. FENCA ha expuesto que la situación responde a la ausencia de nuevas contrataciones y a la pasividad que están mostrando las administraciones, recordando que la inversión en construcción es la que más empleo genera por millón invertido. Airbus y Navantia en la bahía a debate en el Parlamento andaluz. Esta semana la situación de las factorías se tratarán en la Cámara andaluza. Los empresarios del sector se encuentran muy preocupados por la falta de trabajo y por el futuro incierto que se cierne sobre ellos. Más de 1 millón de arrendamientos de viviendas no están declarados a Haciendas. Esto representa un 55,4% del total. Madrid, Barcelona y Andalucía son las ciudades que más defraudan al fisco. Más de 1 millón de alquileres de viviendas, casi el 55%, no se declara a Hacienda. Así lo revela un informe técnico del Ministerio que cifra en 3.000 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas de los arrendamientos en negro.
El texto asegura que más de 2/3 de estos alquileres se concentran en Cataluña, Madrid y Andalucía, mientras que La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos defraudan. Los técnicos de Hacienda admiten que la reforma fiscal aprobada a finales de 2006 permitió que en 2007 afloraran casi 90.000 alquileres sumergidos, con una ligera reducción del fraude, que pasó del 57 al 54%. Sin embargo, entre 2007 y 2008 estos arrendamientos aumentaron del 54 al 55,4%, previsiblemente por la delicada situación económica que atraviesa el país. Seguimos en Andalucía. El presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, denuncia que la Junta incumple sus compromisos en materia de presupuestos. Arenas manifiesta que el gobierno de Griñán nos toma el pelo. Ha afirmado que en concreto en 2008 de lo presupuestado se dejaron de invertir 487 millones de euros y en 2009 1.719 según datos aportados por el propio gobierno. No podemos seguir consintiendo esta situación ni un año más, que el gobierno andaluz se tiene que plantar, que hay que reclamar estos 2.197 millones y sobre todo garantizar que el próximo año está también Andalucía en la cláusula de inejecución presupuestaria de las que disfrutan algunas comunidades autónomas en España. A mí esto sinceramente me parece un escándalo, un incumplimiento flagrante de nuestro estatuto, que nosotros no podemos contribuir bajo ningún concepto a silenciar. Algo que ha calificado de tomadura de pelo monumental y ha reclamado que los presupuestos generales del Estado se destinen la cantidad correspondiente a nuestra comunidad. Además, Arenas ha anunciado que en el próximo mes de noviembre se presentarán unos presupuestos alternativos para Andalucía. Sobre la polémica suscitada de indemnizaciones a mujeres que fueron reprimidas durante la guerra civil por parte de la Junta de Andalucía, Arenas ha afirmado que tanto Zapatero como Griñán viven anclados en el pasado porque les aterra reconocer la situación actual y que este tipo de actuaciones solo hacen dividir a la sociedad. Cualquier mujer, cualquier persona que haya sufrido en el pasado, ¿no?, por los enfrentamientos que hemos tenido en España, me merece el mayor de los respetos. Pero insisto, yo fomentaré la concordia, la reconciliación, me centraré en los problemas del futuro. Me obsesiona el 50% de desempleo juvenil, me obsesiona que hoy haya grandes recortes sociales que pueden afectar a los discapacitados y saben ustedes que llevo años clamando por una propuesta que signifique un plan de seguridad personal para las mujeres maltratadas. Por último, Arenas ha afirmado que su partido apuesta por una visión de futuro y que no vive anclado en el pasado. La tarifa eléctrica de último recurso subirá un 4,8% el próximo 1 de octubre, según informó el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en un comunicado. El aumento del precio de la luz quedó fijado tras la celebración de la subasta que ha establecido el coste de la energía para el suministro a tarifa durante el último semestre del año. El coste de la electricidad, que servirá para calcular la tarifa de último recurso y que se actualiza el próximo 1 de octubre, sube en torno al 5%. Así lo revelan los datos de la última subasta publicada hoy por el operador del mercado ibérico de la energía, OMEL. La TUR es la única que fija el Gobierno y a ella pueden acogerse más de 20 millones de hogares y pymes. El resto de los usuarios deben contratar su suministro en el mercado libre. Aunque todavía no hay un cálculo oficial de cómo repercutirá esta subida del coste de la energía al recibo de la luz que pagan los consumidores, podría estar ligeramente superior al 2%, según fuentes del sector. El propio ministro de Industria precisaba hoy algo más de ese método de cálculo. Lo que sí que haremos es que lo que salga de esa subasta, es decir, lo que se haya establecido en el mercado, porque esa subasta es el mercado, el término de energía, es lo que se trasladará al precio de la luz, porque los peajes, que es la parte que fija el Gobierno, no van a subir, los peajes van a continuar congelados un trimestre más. Esta congelación de los peajes obedece a una decisión política, ya que el Ejecutivo continúa dialogando con otras formaciones sobre los costes que soporta el sistema eléctrico, según Sebastián. Los precios de los productos básicos bajaron un 1,5% el pasado año, según un estudio de la OCU que indica que una familia puede llegar a ahorrar hasta 1.300 euros de media en la cesta de la compra, dependiendo de la ciudad que viva y el supermercado que elija.
Una familia española gasta 7.225 euros al año en la cesta de la compra, pero puede ahorrar una media de 1.300 euros al año dependiendo del lugar que elija. Puede ser más, hasta 3.000 euros en algunos supermercados de Madrid y mucho menos el ahorro, 76 euros, en provincias más pequeñas como Soria. Lo revela un estudio de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. El informe se ha hecho con visitas a casi 1.000 establecimientos en 53 ciudades españolas y con entradas en supermercados online. Ofrecer al consumidor dónde se puede comprar más barato, dónde se puede comprar más caro y que el consumidor decida libremente. Aquí no queremos animar ni dirigir, pero que se sepa que hay ciudades en las que se puede ahorrar hasta un 48% en los mismos productos. Que bueno, con la que está cayendo, quizá ese dato sea interesante y que el consumidor tenga los datos de calle, dirección, establecimiento que se consigue esto. Los centros más baratos son Dani, Alcampo, Sangui y Familia. En las cestas de marcas blancas ganan en menores precios Lidl, Alcampo y Carrefour. Las marcas blancas ganan terreno, 4 de cada 10 consumidores se decantan por ellas. Por provincias, la más barata es Pontevedra, las más caras, Las Palmas, Bilbao y Pamplona. Andalucía también vive días de conmemoraciones. Concretamente se celebran los 200 años de las Cortes Constituyentes y como cuna de las libertades, la Real Isla de León, ahora San Fernando, se viste de gala con multitud de actos conmemorativos. Hace 200 años, en la mañana del 24 de septiembre de 1810, después de una misa solemne, las Cortes de Cádiz se reunieron por vez primera en el Teatro Cómico de la Isla de León, ahora San Fernando. Eran los tiempos de la Guerra de la Independencia y el avance de las tropas francesas había concentrado a los que luchaban contra los invasores en Cádiz, mientras el rey Fernando VII permanecía en Francia desde su abdicación. En febrero de 1811 las Cortes se trasladaron al Oratorio Gaditano de San Felipe, donde completaron la labor que alumbraría la primera Constitución de España, conocida como la Pepa, porque fue promulgada el día de San José de 1812. La Constitución y los decretos promulgados por las Cortes establecieron, entre otros, los principios de soberanía nacional, división de poderes y libertad de imprenta, una legislación de orientación liberal muy avanzada para la época. Pero las reformas duraron poco. El 4 de mayo de 1814, Fernando VII, recién llegado a España tras la derrota de Francia, restauró por decreto el antiguo régimen. Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana en Andalucía. Volvemos la próxima con toda la información que tenga lugar en nuestra comunidad autónoma. Que pasen un buen fin de semana.